Margaret Hawkins miró el reloj que colgaba en la sala de descanso del personal médico. Eran las 6:20. Faltaba una hora para terminar el turno. Se frotó los ojos cansados y dio un sorbo al café frío de la taza con la inscripción «La mejor enfermera de Fresno», que le habían regalado sus compañeros por su 40 cumpleaños 3 años atrás. El pasillo del hospital Valle de la Salud resonaba con el ruido habitual. Maggie, como la llamaban todos, llevaba casi 20 años trabajando allí. Conocía cada rincón del edificio, cada grieta de las paredes descoloridas, pintadas de color verde claro. La clínica no era un lugar prestigioso, pero pagaban bien y para una mujer de un barrio obrero de Fresno, eso era mucho. «Mex, en la sala 6 piden analgésicos», dijo la enfermera Janet al pasar, sin apartar la vista de la tableta con las notas. «Ahora voy», asintió Maggie, levantándose de la silla. Realizaba sus tareas de forma mecánica, hablaba con los pacientes, rellenaba fichas. El trabajo se había convertido desde hacía tiempo en parte de su rutina, como toda su vida, predecible y monótona. A casa, al trabajo, otra vez a casa. A veces, una visita al supermercado o al cine. Los fines de semana, limpieza y colada. Últimamente, Maggie pensaba cada vez más en que su vida transcurría de forma demasiado tranquila y discreta, como si se hubiera vuelto invisible. Incluso para su propio marido. Wesley y Maggie llevaban 18 años juntos. En otro tiempo, él hacía que su corazón latiera más rápido, alto, con una mata de pelo oscuro y brillantes ojos marrones, siempre dispuesto a bromear y a hacer reír. Ahora, las tardes transcurrían en silencio, solo interrumpido por los sonidos de la televisión. Wesley trabajaba como técnico de aire acondicionado, una profesión bastante demandada en Fresno, California, donde en verano la temperatura solía superar los 40 grados. La última semana, Wesley volvía tarde a casa. Muchos pedidos, decía sin mirarla a los ojos y se iba a la ducha. Olía ligeramente a perfume femenino. Maggie no era tonta, pero prefería hacer como si no se diera cuenta. Al fin y al cabo, en 18 años de matrimonio había aprendido a no fijarse en muchas cosas. A las 7 de la tarde, al terminar su turno, Maggie salió de la clínica a la calle sofocante. El sol de abril en Fresno ya empezaba a calentar como en verano. Se dirigía a la parada del autobús cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Hola?», dijo ella con voz insegura. «¿Margaret? ¿Margaret Hawkins?». Se oyó una voz masculina grave con un ligero acento. «Sí, soy yo. Soy Edwin Wilcox. ¿Me recuerda?». Maggie se detuvo en medio de la acera. Edwin Wilcox, un nombre del pasado, un amigo de la familia que se había mudado de Fresno hacía unos 10 años y había hecho una buena carrera en San Francisco. A veces enviaba postales por Navidad, pero poco a poco se había perdido el contacto. «¿Edwin? Claro que te recuerdo. ¡Qué sorpresa!», exclamó con sinceridad. «He vuelto a Fresno por un par de semanas. Estoy montando un nuevo negocio». Su voz sonaba satisfecha. «Y este sábado voy a dar una pequeña cena para viejos amigos. Me gustaría que vinieras con Wesley». Maggie se quedó pensativa. Edwin siempre había sido de otro mundo, culto, exitoso, con modales impecables. De joven era amigo de su hermano y solía visitarlos a menudo. Luego se distanciaron, pero siguió en contacto con la familia y de vez en cuando iba a visitarlos. Wesley no le caía bien, lo consideraba un snob. «No sé, Edwin. Tendré que preguntarle a Wesley», respondió ella con vacilación. «Ya he hablado con él. Dijo que vendríais los dos», respondió rápidamente Edwin, como si esperara una negativa. Maggie frunció el ceño. Wesley no le había dicho nada al respecto. «¿De verdad? ¿Cuándo hablaste con él?» «Ayer. Me lo encontré en el Rusty Nail», mencionó Edwin el popular bar donde Wesley solía tomarse unas copas con los amigos. «Así que os espero a los dos el sábado a las 7 de la tarde. Os enviaré la dirección por mensaje».
La conversación terminó ahí, dejando a Maggie desconcertada. Wesley le había dicho que había pasado toda la noche anterior atendiendo una llamada urgente de un cliente que tenía el aire acondicionado estropeado. Otra mentira. En casa, Maggie se encontró con el silencio y una nota en la nevera. He tenido un encargo hasta tarde. No me esperes para cenar. La letra de Wesley, amplia y descuidada, arrugó el papel y lo tiró a la basura. Luego abrió la nevera y sacó una botella de vino blanco que había comprado la semana anterior. Se sirvió una copa y abrió el mensajero. ¿Estás ocupada esta noche?, le escribió a Becky. Estoy sentada delante del televisor con un bol de palomitas y una copa de vino. No es que esté muy ocupada, respondió al cabo de un minuto. ¿Puedo pasarme por tu casa? Trae más vino y soy toda tuya. Media hora más tarde, Maggie ya estaba sentada en el pequeño pero acogedor apartamento de Rebecca Morrison, su mejor amiga, y además, administradora de la clínica en la que trabajaba. Becky, una mujer llamativa y directa con el pelo pelirrojo, siempre decía lo que pensaba y no temía las consecuencias. A sus 44 años, estaba divorciada 2 veces y, según ella misma afirmaba, por fin disfrutaba de la libertad. ¿Qué ha pasado?, preguntó Becky mientras servía el vino en las copas. Parece como si te hubieran roto tu taza favorita. Maggie le contó la llamada de Edwin y que Wesley le había mentido sobre su paradero. «Ese hijo de puta te está engañando», afirmó Becky con rotundidad, dando un gran trago a su copa. «Y no me mires así. Solo estoy diciendo lo que tú llevas semanas pensando». Maggie frunció el ceño. Sí, lo sospechaba, pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta era oírlo en voz alta. «Si te está engañando, no es la primera vez», dijo en voz baja. «Ya lo hemos superado antes, lo superaremos ahora». Becky dejó la copa sobre la mesa con indignación. «¿Lo habéis superado? Dios mío, Max, ¿de verdad vas a vivir así el resto de tu vida? Fingiendo que todo va bien cuando tu marido...» Se calló al ver la expresión de su amiga. «Lo siento, no quería hurgar en la herida». Maggie negó con la cabeza. «No pasa nada, tienes razón. Es solo que llevamos 18 años casados. Es mucho tiempo. No sé cómo vivir de otra manera». Se quedaron sentadas en silencio, bebiendo vino. Finalmente, Becky preguntó, «¿Qué hay de la cena? ¿Vas a ir?» «No lo sé. Wesley parece haber aceptado sin preguntarme. Edwin me llamó a mí. ¿Quizás quiere que vaya?» «¿Quién es Edwin?», preguntó Becky. «No recuerdo que me hayas hablado de él». «Es un viejo amigo de la familia», respondió Maggie mirando su copa. «Era amigo de mi hermano y venía mucho a casa. Luego se marchó para hacer carrera. Por lo que sé, le ha ido bastante bien». «¿Es guapo?», preguntó Becky con una sonrisa pícara. Maggie sonrió avergonzada. «Sí, mucho. Siempre lo ha sido. Ya sabes, de esos hombres que envejecen bien, con canas en las sienes y mucho encanto». «Entonces hay que ir, sin duda», afirmó Becky con rotundidad, «aunque solo sea para tomar el aire, y quizá para que Wesley se ponga un poco celoso». Maggie resopló. «No creo que Wesley sea capaz de sentir celos. Y además, Edwin seguramente estará con su mujer o con su novia. Y tú ponte algo bonito, algo que haga que todos los hombres de la sala se olviden de que están casados». «No tengo nada así», rió Maggie. «Entonces vamos de compras», dijo Becky con determinación. «Es hora de que salgas de tu caparazón de enfermera. Mostremos al mundo a la verdadera Margaret Hawkins». Cuando Maggie regresó a casa alrededor de las 11 de la noche, Wesley aún no había llegado. Le escribió un mensaje. «Edwin Wilcox nos ha invitado a cenar el sábado. ¿Ya te ha llamado?». La respuesta llegó 10 minutos después. «Sí, le he dicho que iremos». «Gracias por consultarme», escribió, pero borró el mensaje sin enviarlo. En su lugar escribió simplemente «bien». Estaba tumbada en la cama, incapaz de dormir, cuando oyó girar la llave en la cerradura.
El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Wesley intentaba moverse en silencio, pero en la pequeña casa se oía cada paso. Ella escuchó cómo iba al baño y cómo abría el grifo de la ducha. Todo era como siempre, pero ahora le parecía que cada sonido estaba lleno de falsedad. Cuando él se acostó, olía a pasta de dientes de menta y champú. Ella fingió estar dormida. «¿Maggie?», la llamó en voz baja. «¿No estás dormida?». Ella no respondió, continuando respirando de forma regular y profunda. Wesley se dio la vuelta y, al cabo de unos minutos, ya roncaba suavemente. El viernes transcurrió con las preocupaciones habituales. Maggie y Becky fueron al centro comercial después del trabajo y, tras mucho buscar, encontraron un vestido azul oscuro que, según Becky, hacía de Maggie una auténtica belleza. «No exageres», dijo Maggie con una sonrisa avergonzada, mirando su reflejo en el espejo del probador. El vestido le quedaba realmente bien, resaltando todo lo necesario y ocultando lo superfluo, pero no podía deshacerse de la sensación de incomodidad. La última vez que se había puesto algo así había sido 5 años atrás, en su aniversario de boda. «Nunca exagero», respondió Becky con seriedad. «Eres una mujer hermosa, Max. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». El sábado por la mañana, Wesley se quedó en casa por primera vez en mucho tiempo. Estaba sorprendentemente atento, incluso preparó el desayuno, huevos con bacon, como a Maggie le gustaba. «¿Qué hay para cenar hoy?», preguntó casualmente mientras se servía café. «Edwin ha vuelto a la ciudad y quiere reunir a sus viejos amigos», respondió Maggie observando la reacción de su marido. «Tú mismo hablaste con él. ¿No te lo explicó?». Wesley se encogió de hombros. «Intercambiamos unas palabras en el bar. Mencionó una fiesta. No pensé que fuera nada serio. Pero aceptaste IR. Sí, ¿por qué no?». Hizo una pausa. «Si no te importa, ¿quieres quedarte en casa?». Maggie percibió esperanza en su voz. Era evidente que prefería ir solo. «No, iré encantada», dijo ella con firmeza. «Hace tiempo que no veo a Edwin». El rostro de Wesley se torció por un instante, pero rápidamente recuperó su expresión despreocupada habitual. «Como quieras. Entonces estaré listo a las 7». El día transcurrió con las tareas habituales de los sábados: lavar la ropa, limpiar y preparar la comida. Wesley pasó la mayor parte del tiempo en el garaje, trabajando en la motocicleta que llevaba 2 años intentando restaurar. A las 6, Maggie empezó a prepararse para salir. Se duchó, se peinó y se maquilló, un poco más de lo habitual, pero sin exagerar. Luego se puso un vestido nuevo y unos zapatos de tacón bajo que también había comprado especialmente para esa noche. Cuando salió del dormitorio, Wesley ya la estaba esperando en el salón, vestido con sus mejores vaqueros y camisa. Al verla, silbó. «Vaya, Max, estás espectacular». Ella sintió que se le sonrojaban las mejillas. Hacía mucho tiempo que no la miraba así. «Gracias», respondió ella en voz baja. Viajaron en silencio. La dirección que les había enviado Edwin les llevó a uno de los barrios más prestigiosos de Fresno. Grandes casas, céspedes bien cuidados, coches caros en las entradas. «Parece que al viejo Eddie le va bien», murmuró Wesley mientras aparcaba delante de una casa de 2 plantas de estilo español, con techo de tejas y paredes blancas. Maggie se arregló nerviosamente el vestido y el pelo. «¿Seguro que no llegamos tarde?», preguntó. Wesley miró el reloj. «Son las 7:10, incluso un poco pronto». Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Maggie no podía quitarse de la cabeza una extraña sensación. Algo no iba bien, pero no conseguía averiguar qué era. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar. En el umbral estaba Edwin Wilcox, un hombre alto y en forma de unos 52 años, con canas en las sienes y una cálida sonrisa. Era tal y como Maggie lo recordaba, solo un poco más viejo y quizás aún más atractivo.
Maggie, Wesley, qué alegría verlos, exclamó con una amplia sonrisa. Pasen, pasen, son los primeros invitados. Justo estaba abriendo el vino. Los condujo a una amplia sala de estar, amueblada con buen gusto con muebles modernos. A través de las ventanas panorámicas se veía un jardín bien cuidado con una piscina. Siéntense, siéntanse como en casa, dijo Edwin, invitándolos con un gesto a sentarse en el sofá. Ahora vuelvo con las bebidas. Cuando desapareció en la cocina, Maggie le preguntó en voz baja a Wesley: ¿Quién más vendrá? Ni idea, respondió él encogiéndose de hombros. No ha dado detalles. Edwin regresó con una botella de vino y unas copas. Bueno, ¿qué tal están ustedes dos? ¿Sigues en la misma clínica, Maggie?, preguntó mientras servía el vino. Sí, el mes que viene harán 20, asintió ella. La dedicación es una cualidad poco común hoy en día, comentó Edwin con una sonrisa. ¿Y tú, Wesley? ¿Sigues salvando a la gente del calor? Alguien tiene que hacerlo, respondió Wesley con una sonrisa forzada. Llamaron a la puerta. Ya han llegado los demás invitados, dijo Edwin, levantándose. Disculpadme un momento. Cuando salió, Maggie notó que Wesley se tensaba. Estaba sentado en el borde del sofá, como si estuviera listo para levantarse y salir corriendo en cualquier momento. ¿Va todo bien?, le preguntó ella. Claro, respondió él demasiado rápido. Todo está bien. Los nuevos invitados entraron en la sala. Una pareja mayor que Maggie no conocía y un hombre de mediana edad con una mujer joven. Edwin los presentó a todos. La pareja mayor resultó ser su tío y su tía, que habían venido de San Diego, y el hombre de mediana edad era un socio de negocios. Todos estaban ya sentados a la mesa cuando sonó el timbre por tercera vez. «Disculpen», dijo Edwin, «parece que nuestro último invitado por fin ha llegado». Salió y volvió un minuto después, acompañado de una mujer impresionante de unos 38 años, alta, delgada, con un peinado castaño perfecto y un maquillaje impecable. Parecía recién salida de la portada de una revista de moda. «Permítanme presentarles a Darlene Travers, mi socia», dijo Edwin. La mujer sonrió mostrando unos dientes perfectos. «Disculpen mi retraso», murmuró. «Espero que me perdonen». Maggie notó cómo Wesley se tensaba al ver a aquella mujer, y en ese momento lo supo. Era ella, la mujer por la que su marido olía a perfume desde hacía semanas, la mujer con la que pasaba sus encargos tardíos. Maggie sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Mientras tanto, Darlene ocupó su lugar en la mesa, justo enfrente de Wesley. Y aunque la mujer casi no lo miraba, Maggie sentía una conexión invisible entre ellos. Comenzó la cena. Edwin era un excelente anfitrión. Mantenía la conversación, bromeaba, se aseguraba de que todos tuvieran las copas llenas. Pero Maggie apenas podía concentrarse en la comida. Observaba a Wesley, que evitaba cuidadosamente mirar a Darlene, y a Darlene, que por el contrario, no dejaba de lanzarle miradas rápidas. Cuando sirvieron el postre, Maggie sintió que ya no podía soportar más la tensión. Se excusó y se fue al baño. De pie frente al espejo, se miró en el reflejo, rostro pálido, labios tensos. Marcó el número de Becky. «Es ella», dijo Maggie en cuanto su amiga respondió. «La amante de Wesley. Está aquí, en la misma mesa que nosotros». «¿Qué?», exclamó Becky. «¿Estás segura?». «Por supuesto. Él la mira de esa manera. Y ella también. Creen que nadie se da cuenta, pero yo sí». Becky soltó un taco. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió Maggie con sinceridad. «Solo quería que alguien lo supiera, por si me vuelvo loca y hago alguna tontería». «Eres fuerte, Max», dijo Becky con seriedad. «Más fuerte de lo que crees. Haz lo que creas necesario». Se despidieron y Maggie volvió a mirar su reflejo. Luego respiró hondo, enderezó la espalda y salió del baño.
Al regresar a la mesa, descubrió que la conversación se había animado. Edwin estaba contando una historia divertida de uno de sus viajes y todos se reían. Incluso Wesley parecía más relajado, aunque seguía evitando mirar a Darlene. Maggie decidió que terminaría la velada. Al fin y al cabo, había pasado por cosas peores, y en casa tendría una conversación seria con su marido. La cena continuó y Maggie intentó controlarse. Se obligó a sonreír, a mantener la conversación y a fingir que no pasaba nada. Unos minutos después de su regreso, Edwin se levantó de la mesa. «Discúlpenme un momento», dijo. «Tengo que traer otra botella de vino». «¿Puedo ayudarte?», se ofreció Maggie, aprovechando la oportunidad de alejarse de la mesa, aunque fuera por un momento. Edwin asintió con gratitud y se dirigieron juntos a la cocina. La amplia estancia, equipada con electrodomésticos modernos y encimeras de mármol, parecía como si nunca se hubiera cocinado allí. Todo estaba impecablemente limpio. «¿Estás bien?», preguntó Edwin en voz baja mientras sacaba una botella del armario de los vinos. «Pareces un poco tensa». Maggie quería responder que todo iba bien, pero, para su sorpresa, soltó. «Esa mujer, Darlene, creo que es la amante de mi marido». Edwin se quedó inmóvil con la botella en la mano, los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué? ¿Estás segura?» «Casi». Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó rápidamente para contenerlas. «Las últimas semanas llega tarde a casa y huele a perfume. Y hoy, ¿has visto cómo se miran?» Edwin dejó lentamente la botella sobre la mesa. «Maggie, lo siento mucho, no tenía ni idea. Conozco a Darlene a través de unos amigos comunes. Trabajamos juntos en un proyecto aquí, en Fresno. Si lo hubiera sabido...». «No es culpa tuya», dijo Maggie rápidamente, secándose una lágrima traicionera que se deslizó por su mejilla. «Es solo que... es un golpe muy duro. Verla aquí, sentada a la misma mesa que nosotros». Edwin le puso la mano en el hombro con torpeza, en un gesto de apoyo. «¿Quieres irte? Puedo inventar alguna excusa». Maggie lo pensó por un momento, pero luego negó con la cabeza con determinación. «No. No voy a dejar que me arruinen la noche. Y no voy a permitirme parecer una desgraciada». Edwin sonrió con ternura. «Siempre has sido fuerte, Maggie. Cuando éramos adolescentes, me admiraba tu determinación». Ella le devolvió una débil sonrisa, conmovida por sus palabras. «Gracias, Edwin. Volvamos antes de que empiecen a preguntarse dónde estamos». Regresaron al comedor con una nueva botella de vino. En la mesa se habló de inmuebles en Fresno, un tema que a Maggie le parecía aburrido, pero agradecía poder sentarse y escuchar sin participar. «El mercado aquí es mucho más accesible que en San Francisco», dijo el socio de Edwin, cuyo nombre Maggie ya había olvidado. «Por eso decidimos abrir una sucursal aquí. Además, aquí podemos contratar personal más barato», añadió Darlene, llevándose la copa a los labios con elegancia. «Los lugareños necesitan tanto trabajar que aceptan cualquier condición». Maggie sintió cómo le subía una ola de indignación. Ese comentario despectivo sobre los lugareños sonaba como si Fresno fuera un pueblo perdido y sus habitantes, gente de segunda. «No creo que sea por desesperación», replicó ella, esforzándose por mantener la calma. «Es solo que el coste de la vida aquí es más bajo, por eso los salarios son los que son». Darlene la miró con condescendencia. «Oh, claro, no quería ofender a nadie, solo constataba un hecho». Edwin cambió rápidamente de tema, pero Maggie notó que Wesley le lanzaba una mirada de advertencia. Era evidente que no quería que discutiera con Darlene. Después del postre, Edwin sugirió que todos pasaran a la terraza, donde estaba preparada la mesa para el café. La noche era cálida y en el jardín se encendieron unas lámparas decorativas que creaban un ambiente acogedor. «Maggie, ¿me ayudas con el café?», pidió Edwin. Ella asintió y lo siguió a la cocina, donde él ya había comenzado a preparar el café en una costosa cafetera.
¿Seguro que quieres quedarte?, preguntó de nuevo, bajando la voz. Veo que lo estás pasando mal. Lo superaré, respondió Maggie con firmeza. Además, Wesley y yo tenemos que hablar seriamente en casa. Quiero ver cuánto dura este juego. Cuando el café estuvo listo, Edwin sacó una bandeja del armario. ¿Podrías llevar las tazas? Yo traeré la cafetera y la leche. Maggie cogió la bandeja con las tazas y siguió a Edwin a la terraza. Los invitados ya se habían sentado alrededor de la mesa de cristal y apenas quedaba sitio para Edwin y ella. Empezó a colocar las tazas, tratando de mantener el equilibrio con los tacones altos, a los que no estaba acostumbrada. Darlene, sentada junto a Wesley, dijo de repente en voz alta y clara: «Los sirvientes deben permanecer de pie». Por un momento se hizo el silencio en la mesa. Luego, Wesley soltó una risa insegura y su risa fue imitada por el compañero de Edwin y su acompañante. El tío y la tía de Edwin parecían avergonzados. El propio Edwin se quedó de pie con la cafetera en la mano, sin saber muy bien cómo reaccionar. Maggie se quedó paralizada, todavía sosteniendo la bandeja. Sintió cómo se le iba la sangre de la cara y luego volvía con fuerza a sus mejillas. La humillación, la ira, el resentimiento, todo se mezcló en su alma en un cóctel venenoso. Y entonces, como un flash, una imagen del pasado apareció ante sus ojos. Una joven vestida de criada que trabajaba en la casa de sus padres hacía unos 15 años. Entonces se llamaba simplemente Darlene, sin apellido, o al menos Maggie no lo recordaba. La chica había trabajado allí solo unos meses, y luego desapareció de repente después de que desaparecieran las antiguas cucharas de plata de su madre y otras baratijas de valor. Maggie se quedó mirando a Darlene, tratando de comparar la imagen de aquella joven criada con la de esta mujer segura de sí misma y elegante. La misma peca justo debajo de la oreja, el mismo gesto nervioso, se tocaba el lóbulo de la oreja derecha cuando estaba nerviosa. Sí, definitivamente era ella. La revelación golpeó a Maggie como una ola. Esa mujer que acababa de humillarla delante de todos, la misma que probablemente se había acostado con su marido, había sido una criada en su casa. Y no solo una criada, sino una ladrona que la habían echado con deshonra. «¿Está bien, señora Hawkins?», preguntó Darlene con sorna, disfrutando claramente del momento. Maggie dejó lentamente la bandeja sobre la mesa y se enderezó. Sintió como una ola de confianza y determinación la invadía. Quizás había llegado el momento de poner fin a esa humillación. Era hora de decir la verdad. «Perfectamente», respondió con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Solo estaba pensando. «Sabes, tengo muy buena memoria para las caras». Darlene frunció ligeramente el ceño, pero siguió sonriendo. «¿Sí? ¿Y qué has recordado al mirar mi cara?» Maggie la miró a los ojos y vio un destello de inquietud en la mirada de Darlene. Sí, ella también lo recordaba, y ahora temía que su pasado saliera a la superficie. «Todo a su tiempo», respondió Maggie con aire significativo y se sentó en la silla libre que Edwin le había dejado. La conversación en la mesa se reanudó, pero el ambiente había cambiado. Maggie sentía la mirada cautelosa de Darlene sobre ella. Wesley también parecía preocupado, mirando de reojo a su esposa y a su amante. Maggie se quedó sentada en silencio, bebiendo café y reflexionando sobre su descubrimiento. ¿Qué iba a hacer con esa información? ¿Delatar a Darlene allí mismo, en la mesa, o guardar ese conocimiento para un momento más oportuno? No sabía la respuesta. Pero una cosa sí sabía con certeza. Algo había cambiado en ella. Era como si un resorte comprimido durante años por la autodesprecio y la paciencia hubiera empezado a relajarse. Y eso era solo el principio. Edwin, sentado a su lado, se inclinó y le preguntó en voz baja: «¿Todo bien?». Maggie lo miró y esbozó una débil sonrisa. «Lo estará», respondió. «Pronto todo estará bien». La velada continuó.
Darlene parecía haberse recuperado del desagradable momento y ahora hablaba animadamente de su reciente viaje a Europa. Gesticulaba mientras describía los cafés de París y las callejuelas de Roma, pero Maggie notaba que, de vez en cuando, su mirada volvía hacia ella, como si estuviera comprobando que Maggie no tramaba nada. Wesley, sentado junto a Darlene, parecía tenso. Sonreía y asentía en los momentos oportunos, pero su mirada se movía constantemente entre su esposa y su amante. Una vez, incluso intentó cruzar la mirada con Maggie, como si tratara de averiguar en qué estaba pensando, pero ella apartó la mirada a propósito. ¿Cómo conociste a Edwin, Darlene?, preguntó la tía de Edwin, una anciana de rostro bondadoso, en un claro intento por mantener la conversación. Darlene esbozó su sonrisa habitual. A través de unos amigos comunes en San Francisco, tengo una cadena de salones de belleza y, cuando Edwin planeaba abrir una sucursal de su empresa aquí, me recomendaron como alguien que conocía bien el mercado local. ¿Creciste aquí, en Fresno?, siguió preguntando la tía. Maggie notó que Darlene se titubeó por un momento. Sí, crecí en esta zona, respondió evasivamente. Pero me fui en cuanto tuve la oportunidad. Fresno es demasiado limitado para grandes ambiciones. ¿Tu familia sigue aquí?, insistió la anciana. Darlene negó con la cabeza. No, nosotros perdimos el contacto hace muchos años. Maggie escuchó atentamente el intercambio. Por supuesto, Darlene no quería admitir que su familia probablemente pertenecía a la clase trabajadora, que ella misma había empezado como sirvienta. Eso no encajaba con la imagen de mujer de negocios exitosa que se había creado. «Qué pena», dijo con sinceridad la tía de Edwin. «La familia es lo más importante». «No siempre», respondió secamente Darlene y cambió de tema. «Edwin, cuéntanos tus planes para la nueva oficina. He oído que has comprado un edificio en el centro de negocios». La conversación pasó a los planes de negocio y Maggie pudo volver a sentarse y observar. Se fijó en que Darlene miraba el reloj de vez en cuando, como calculando cuándo podría marcharse educadamente. Wesley también parecía impaciente. Intentó entrar en la conversación varias veces, pero enseguida perdía el hilo y se callaba. Era evidente que no se sentía cómodo entre toda aquella gente acomodada y segura de sí misma. Maggie tenía una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera observando todo lo que sucedía desde fuera. Su marido y su amante estaban sentados frente a ella, intercambiando miradas furtivas, creyendo que nadie se daba cuenta. El anfitrión, un viejo amigo al que no había visto en muchos años, ahora la miraba con simpatía y algo más que ella no podía definir. Los desconocidos a su alrededor mantenían conversaciones triviales, sin sospechar de la tormenta que se desataba en su interior. Y en medio de todo eso, ella, Margaret Hawkins, una enfermera corriente de Fresno, sentada con un secreto que podía cambiarlo todo. Un secreto que le daba poder sobre la mujer que acababa de humillarla en público. Fue un extraño momento de fuerza, un momento en el que se dio cuenta de que no era tan indefensa como siempre había pensado, que tenía una opción, no limitarse a aguantar y perdonar como había hecho toda su vida, sino actuar, cambiar la situación. En ese momento, Maggie comprendió que ya no quería ser una víctima, ni de su marido, ni de las circunstancias, ni de personas como Darlene. Quería ser dueña de su destino. Y el primer paso para ello sería desenmascarar a Darlene y revelar la verdad sobre su marido infiel. La cena llegaba poco a poco a su fin. Edwin ofreció más café, pero la mayoría de los invitados ya lo rechazaron, alegando que era tarde. Maggie terminó su taza y la dejó sobre la mesa, mirando directamente a Darlene. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, pareció que entre ellas se encendió una chispa de reconocimiento mutuo y desafío. «Sé quién eres», decía la mirada de Maggie. «No puedes demostrar nada», respondían los ojos de Darlene, pero ambas sabían que no era así,
y la cena aún no había terminado. La cena se alargaba. Después del café, Edwin propuso pasar al salón, donde había una pequeña mesa con coñac y licores. Maggie notó que Darlene miró con descontento su reloj, insinuando claramente que era hora de terminar la velada. Pero Edwin parecía ignorar deliberadamente esas señales. Maggie, le dijo cuando ya se habían acomodado en los mullidos sillones del salón, decías que llevas 20 años trabajando en la misma clínica. ¿Ha cambiado mucho en este tiempo? Maggie bebió un poco de licor de un pequeño vaso. La dulce bebida le calentó la garganta y le dio valor. Sí, muchas cosas, respondió ella, pero ¿sabes lo que no cambia? Las personas, sus caracteres, sus hábitos. Se puede cambiar de trabajo, de lugar de residencia, incluso de estilo de vida, pero, en el fondo, las personas siguen siendo las mismas. Al decir esto, su mirada se deslizó hacia Darlene, que se tensó, como preparándose para un ataque. Es una idea interesante, intervino el compañero de Edwin. ¿Crees que las personas no cambian? Creo que pueden cambiar su vida, aclaró Maggie. Pero algunos rasgos de su carácter permanecen inalterables. Por ejemplo, si una persona es deshonesta, hizo una pausa, observando la reacción de Darlene. Esta se tocó nerviosamente el lóbulo de la oreja derecha, el mismo gesto que Maggie había recordado 15 años atrás. Bueno, creo que eso es demasiado categórico. Intentó aliviar el ambiente Edwin, sintiendo claramente la tensión. Las personas cambian, crecen, aprenden de sus errores. Por supuesto, asintió Maggie. Eso es precisamente lo que quería decir. Pero para cambiar, primero hay que reconocer los propios errores, ¿no? ¿A dónde quieres llegar, Margaret?, preguntó Darlene bruscamente, dejando de lado toda pretensión. Maggie dejó tranquilamente el vaso sobre la mesa. Solo estoy pensando en voz alta, dijo. ¿Sabes, Darlene? Tu rostro me resulta muy familiar. ¿Nos conocemos de antes? Darlene se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. No creo. Yo estaba en la alta sociedad de San Francisco cuando tú... Bueno, estabas aquí. Esa frase, pronunciada con tanta arrogancia, fue la gota que colmó el vaso. Maggie sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿En serio?, preguntó con fingida sorpresa. Yo creía que hace 15 años trabajabas de criada en casa de mis padres, en Oliver Street. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron hacia Darlene, que se quedó paralizada con la copa en la mano. Varias emociones se reflejaron en su rostro: sorpresa, miedo, ira, antes de que lograra controlarse. Me confunde con otra persona, respondió fríamente. No lo creo, dijo Maggie con calma. Esa chica tenía exactamente la misma marca debajo de la oreja izquierda y el mismo gesto nervioso. Te tocas el lóbulo de la oreja derecha cuando estás nerviosa, como ahora. Darlene bajó mecánicamente la mano que efectivamente se había llevado a la oreja. Es ridículo, dijo, pero ya no había seguridad en su voz. Esa chica, Darlene, no tenía apellido, o al menos no lo recordamos. Trabajó con nosotros durante unos 3 meses, continuó Maggie, mirando directamente a los ojos de Darlene. Y luego desapareció de repente. Ese mismo día, mi madre descubrió que le faltaban las cucharas de plata que le había dejado su abuela y algunas otras baratijas de valor. Darlene palideció, pero se mantuvo firme. Hay mucha gente parecida, dijo. Y muchas tienen hábitos similares. Eso no prueba nada. Por supuesto, asintió Maggie. Pero hay otro detalle. Esa chica tenía una cicatriz muy peculiar en la muñeca derecha, fina, curvada, con forma de media luna. Maggie señaló la mano de Darlene. La que intentas ocultar con la pulsera. Esta vez, Darlene se agarró involuntariamente la ancha pulsera de su muñeca derecha. Su rostro se contrajo por la ira y el miedo. «Estás loca», siseó. «Yo nunca...» «Darlene», intervino Wesley de repente. Su voz sonaba extrañamente tensa. «¿Es cierto?
Ella se volvió hacia él con una mirada de desesperación en los ojos. Wesley, no creerás esa tontería, ¿verdad? Solo está tratando de vengarse porque sabe lo nuestro. Esas palabras cayeron en el silencio de la habitación como una piedra en el agua. Darlene se calló, dándose cuenta de que acababa de admitir su relación con Wesley delante de todos los invitados. «Dios mío», murmuró la tía Edwina, llevándose la mano a la boca. Wesley parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Maggie, luego a Darlene y volvió a mirar a Maggie sin saber qué decir. «Quítate el brazalete, Darlene», dijo Maggie en voz baja. «Si me equivoco tendré que disculparme ante todos por este espectáculo». Darlene no se movió. Sus dedos apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla. «No tengo que demostrar nada», logró decir por fin. «Por supuesto que no», intervino Edwin tratando de calmar los ánimos. «Quizá podríamos...» «No, Edwin», lo interrumpió Maggie. «Esta vez no. Darlene, sabes que tengo razón. Trabajaste como criada en nuestra casa, robaste objetos de valor de la familia, y ahora intentas hacerte pasar por otra persona, fingiendo ser una mujer de negocios rica y exitosa». «Yo soy una mujer de negocios exitosa», exclamó Darlene poniéndose de pie. «Que empezara como sirvienta no significa nada. He construido mi vida desde cero, sin ayuda de nadie, no como algunos que se han quedado atrapados en una clínica de pueblo toda su vida». Sus palabras sonaron como una confesión y se dio cuenta demasiado tarde. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. «Entonces, es verdad», dijo Wesley en voz baja. «Trabajabas de criada para sus padres». Darlene lo miró y en sus ojos se reflejó la desesperación. «¿Qué más da quién era yo? Lo que importa es quién soy ahora». «¿Y lo del robo?», preguntó Wesley con un tono extrañamente distante. «¿Eso también es verdad?». Darlene apretó los puños. «Necesitaba dinero para estudiar», dijo entre dientes. «Cogí lo que nadie usaba. Esas cucharas solo acumulaban polvo en el armario». «Pertenecían a mi bisabuela», dijo Maggie en voz baja. «Eran una reliquia familiar». «Qué historia tan conmovedora», comentó Darlene con sarcasmo. «Tenía que pasarme toda la vida trabajando como una esclava en casas ajenas para no dañar vuestras preciadas reliquias». «Podías haber pedido ayuda», dijo Maggie. «Mi madre siempre apoyó a las personas que querían estudiar. Te habría ayudado si le hubieras contado tus planes». Darlene se rió con amargura. «Sí, claro. Los ricos siempre dicen eso. Te habríamos ayudado si lo hubiéramos sabido. Pero en realidad nadie ayuda a personas como yo. Tenemos que abrirnos camino por nosotros mismos». «Mis padres no eran ricos», replicó Maggie. «Mi padre era maestro de escuela y mi madre trabajaba en una biblioteca. Vivíamos modestamente, pero creían en la educación y siempre apoyaron a quienes buscaban el conocimiento». Esas palabras parecieron desconcertar a Darlene. Se quedó callada por un momento y luego negó con la cabeza. «No importa. Eso fue hace 15 años. He cambiado. Me he reconstruido». «Pero tus métodos no han cambiado», dijo Maggie en voz baja. «Sigues tomando lo que no te pertenece». Miró a Wesley, que bajó la vista incapaz de sostener su mirada. Darlene miró a Maggie y luego a Wesley. Su rostro se contorsionó de ira. «Muy bien», dijo. «Has descubierto mi terrible secreto. Fui criada. Cogía lo que no era mío. ¿Y sabes qué? Lo volvería a hacer, porque funcionó. Mírame ahora». Hizo un gesto con la mano para abarcar toda la habitación, como invitando a todos a que evaluaran su éxito. Ropa cara, un negocio próspero, contactos en la alta sociedad. He conseguido todo lo que quería. ¿Y tú? Usted sigue siendo la misma chica provinciana, en la misma clínica, con el mismo marido que busca consuelo en los brazos de otras mujeres». Esas palabras dolieron más de lo que Maggie esperaba, pero no se permitió mostrarlo. «Quizás», dijo con calma, «pero yo tengo algo que tú nunca tendrás, Darlene». «¿Y qué es eso?», preguntó ella con desdén. «Autoestima», respondió Maggie con sencillez.
No necesito fingir ser otra persona. No necesito robarles los maridos a otras mujeres. No necesito mentir sobre mi pasado. Sé quién soy y no me avergüenzo de ello. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso Darlene parecía sorprendida por la respuesta. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró sin encontrar las palabras. Finalmente, Wesley rompió el silencio. «Creo que es hora de irnos», dijo en voz baja, evitando mirar a nadie. «Sí», asintió Maggie. «Es hora de irnos». Darlene se volvió bruscamente hacia Wesley. «¿Te vas con ella?», preguntó incrédula. «¿Después de todo lo que hubo entre nosotros?». Wesley parecía avergonzado y confundido. «Darlene, yo…», comenzó a decir, pero no terminó la frase. «¿Qué hubo entre ustedes, Wesley?», preguntó Maggie, sintiendo de repente la necesidad de saber la verdad. «Dímelo». Él finalmente la miró a los ojos. «Unas cuantas citas», admitió. «Nada serio. Yo… Lo siento, Max». Darlene lo miró con desconfianza. «¿Nada serio?», repitió ella. «Dijiste que me amabas, que la dejarías por mí». Wesley se sonrojó y volvió a bajar la mirada. «Estaba confundido», murmuró. Maggie sintió una extraña calma. Esa escena debería haberle roto el corazón, pero en cambio sintió algo parecido al alivio. Era como si le hubieran quitado un pesado fardo que había llevado durante años. «Llamaré a un taxi», dijo, sacando el teléfono del bolso. «No», intervino Edwin. «Puedo llevarte a casa, Maggie». Ella le sonrió con gratitud. «Gracias, Edwin». Wesley se puso de pie de un salto. «Yo llevaré a mi esposa», dijo con una determinación inesperada. Maggie lo miró fijamente. En sus ojos vio una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y… miedo. Miedo a quedarse solo, sin ella. «No, Wesley», dijo ella en voz baja, pero con firmeza. «Yo iré con Edwin, y tú, creo que tienes cosas de las que hablar con Darlene». Se volvió hacia el resto de los invitados que observaban en silencio el drama que se estaba desarrollando. «Disculpen el espectáculo», dijo. «Ha sido una velada interesante». La tía de Edwin se levantó de repente y se acercó a Maggie, abrazándola con fuerza. «Eres una mujer muy fuerte, querida», le dijo en voz baja. «Muy fuerte». Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Aquí no. Ahora no». «Gracias», susurró. Darlene observaba la escena con fría ira en los ojos. «Qué conmovedor», comentó con sarcasmo. «La pobre esposa fiel encuentra consuelo. Pero, ¿sabes qué, Margaret? Él volverá conmigo de todos modos, porque contigo se aburre. Eres la encarnación del aburrimiento y la rutina». Maggie se volvió hacia ella con una calma sorprendente. «Quizá», dijo. «Pero en ese caso, Darlene, puedes quedártelo, porque yo no necesito a un hombre que no valora la estabilidad y la fidelidad». Se volvió hacia Edwin. «Estoy lista para irme, si no te importa». Edwin asintió con la cabeza, con respeto en los ojos. «Por supuesto», dijo. «Voy a buscar las llaves». Wesley dio un paso hacia Maggie, con el rostro desfigurado por la desesperación. «Maggie, por favor», comenzó a decir. «Hablemos. Te lo explicaré todo». «Ahora no, Wesley». Ella negó con la cabeza. «Necesito tiempo. Y tú también, creo». Darlene resopló. «No te molestes, Wesley. Solo está subiendo el precio. Mañana te suplicará que vuelvas». Maggie ni siquiera la miró. Simplemente cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Edwin la siguió, lanzando a Darlene una mirada llena de frío desprecio. En el vestíbulo, Edwin ayudó a Maggie a ponerse un abrigo ligero. «Estabas magnífica», le dijo en voz baja. Maggie esbozó una débil sonrisa. «No me siento estupenda», admitió. «Solo cansada y, curiosamente, liberada». Edwin asintió, como si lo entendiera. A veces la verdad libera, aunque sea dolorosa. Salieron al aire fresco de la noche. El coche de Edwin,
Un sedán plateado estaba aparcado en la entrada. Él le abrió la puerta del copiloto y Maggie se sentó, sintiendo cómo la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Cuando Edwin se sentó al volante y arrancó el motor, Maggie sintió de repente cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor o resentimiento, sino de alivio y liberación. Era como si algo que había estado reprimiendo durante años finalmente hubiera salido a la superficie. Edwin le tendió un paquete de pañuelos en silencio, sin comentar sus lágrimas, por lo que Maggie le estaba agradecida. «Lo siento», dijo ella, secándose la cara. «No quería montar una escena en tu cena». «Ni se te ocurra», negó Edwin con la cabeza. «Si alguien tiene que disculparse, ese soy yo. Si hubieras sabido lo de Darlene y Wesley...» «No podía saberlo», le interrumpió Maggie con suavidad. «Y, sinceramente, me alegro de que haya salido así. Ha sido liberador. Por fin decir la verdad, oírla de Wesley, desenmascarar a Darlene. Ha sido como reventar un absceso que llevaba mucho tiempo supurando». Edwin asintió con la cabeza mientras se incorporaba a la carretera. «¿A dónde te llevo?», preguntó. «¿A casa?». Maggie se lo pensó. La idea de volver a una casa vacía, donde cada objeto le recordaría a Wesley y a sus 18 años de vida juntos, le pareció de repente insoportable. «¿Puedo ir a casa de Becky?», preguntó. «Es una amiga mía. Vive en Maplewood Avenue». «Claro», aceptó Edwin. «Solo dime la dirección». Maggie le dictó la dirección y se pusieron en marcha por las tranquilas calles de Fresno. La ciudad dormía. Solo algunas ventanas estaban iluminadas y las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre el asfalto. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Edwin tras unos minutos de silencio. Maggie miró por la ventana a las casas que pasaban. «Sinceramente, no lo sé», admitió. «Nunca pensé que me encontraría en una situación así. 18 años de matrimonio es mucho tiempo». «¿Estás pensando en divorciarte?», preguntó Edwin con cautela. Maggie suspiró. «Probablemente, no lo sé. Ahora mismo es demasiado pronto para tomar una decisión así». Edwin asintió. «Claro, necesitas tiempo». Volvieron a quedarse en silencio. Maggie sentía cómo el cansancio y la tensión emocional la invadían. Los párpados se le cerraban y los pensamientos se le mezclaban. «Ya hemos llegado», dijo Edwin suavemente, deteniéndose frente a un edificio de apartamentos. Maggie parpadeó, volviendo a la realidad. «Gracias, Edwin, por todo». Él se volvió hacia ella. Sus ojos parecían más oscuros y profundos en la penumbra del coche. «Me alegro de que hayamos vuelto a vernos, Maggie», dijo. «Es una pena que las circunstancias hayan sido tan dramáticas». Ella esbozó una débil sonrisa. «Sí, no es la forma más habitual de retomar una vieja amistad». «¿Puedo llamarte mañana?», preguntó Edwin. «Solo para saber cómo estás». Maggie asintió. «Por supuesto, gracias otra vez». Salió del coche y se dirigió hacia el portal. En la puerta se volvió y saludó con la mano a Edwin, que esperaba a que entrara. Él le devolvió el saludo y solo entonces se marchó. Maggie subió al tercer piso y llamó al timbre de la casa de Becky. A pesar de lo tarde que era, su amiga abrió casi de inmediato, como si la estuviera esperando. «Dios mío, Max», exclamó Becky al ver su rostro lloroso. «¿Qué ha pasado?». Maggie sintió que una nueva oleada de lágrimas le subía a los ojos. «Tenías razón», dijo al entrar en el apartamento. «Sobre Wesley. Y yo, por fin, he hecho algo al respecto». Becky la abrazó con fuerza sin hacer más preguntas. «Cuéntamelo», dijo mientras llevaba a Maggie al salón. «Pondré la tetera y tú me lo contarás todo». Maggie pasó la mañana después de la cena escandalosa en el sofá del apartamento de Becky. Le dolía un poco la cabeza, consecuencia del vino y de las emociones vividas. Miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. Becky seguramente aún estaría durmiendo. Maggie se levantó en silencio, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a la cocina.
Encendió la cafetera y se apoyó en la nevera, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, pero el ligero dolor en el pecho y la pesadez en el estómago le recordaban que todo había sido real. Su marido la había engañado con una mujer que había trabajado como criada en la casa de sus padres. Sonaba como el argumento de una telenovela barata. El teléfono, que estaba sobre la mesa de la cocina, vibró. Maggie miró la pantalla. Wesley. 23 llamadas perdidas y decenas de mensajes. No se molestó en leerlos, simplemente dejó el teléfono a un lado. Aún era temprano. La cafetera terminó su trabajo, llenando la cocina con el aroma del café recién hecho. Maggie se sirvió una taza y se acercó a la ventana. El día prometía ser claro y cálido, un típico día de abril en Fresno. La vida continuaba, a pesar de todo. «Buenos días», dijo la voz somnolienta de Becky detrás de ella. «¿Cómo estás?» Maggie se dio la vuelta. Su amiga estaba en la puerta de la cocina, envuelta en una bata de felpa con el pelo pelirrojo revuelto. «No lo sé», respondió Maggie con sinceridad. «Extraña, supongo. Es como si me hubiera despertado en la vida de otra persona». Becky asintió y se acercó a la cafetera. «Es normal. Has pasado por una experiencia muy traumática». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, bebiendo café y mirando por la ventana a la ciudad que despertaba. «Wesley ha llamado», dijo Maggie, «muchas veces». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Becky. Maggie se encogió de hombros. «No lo sé. Una parte de mí no quiere volver a hablar con él nunca más. La otra parte…» Se calló, buscando las palabras adecuadas. 18 años, Becky. No es algo que se pueda borrar así como así. «Lo entiendo», asintió su amiga. «Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Seguir viviendo como antes o cambiar algo?» Era una buena pregunta. ¿Qué quería ella? Maggie nunca se lo había planteado. Simplemente vivía, trabajaba, era la esposa de Wesley, la hija de sus padres, la amiga de Becky. Desempeñaba los papeles que le había asignado la vida, pero ahora uno de esos roles, el de esposa, estaba en entredicho, y de repente se le abrían un montón de posibilidades. «No lo sé», repitió, «pero creo que tengo que volver a casa y hablar con Wesley, solo para ver en qué punto estamos». «¿Quieres que vaya contigo?», le ofreció Becky. Maggie negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo sola, pero gracias por ofrecerte y por acogerme ayer». Becky le apretó la mano. «Para eso están los amigos, Max». Una hora más tarde, Maggie salió del taxi frente a su casa. El coche de Wesley estaba en la entrada, lo que significaba que estaba en casa. Respiró hondo y se dirigió a la puerta principal. Dentro estaba todo en silencio, demasiado silencio. Los fines de semana, Wesley solía escuchar música o ver programas deportivos en la televisión. «¿Wesley?», llamó Maggie al entrar en la sala de estar. Él estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión apagada. Cuando Maggie entró, él se puso de pie de un salto. Tenía un aspecto horrible, desaliñado, sin afeitar, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Maggie», exclamó con alivio, «has vuelto. Te he llamado toda la noche». «Lo sé», respondió ella con calma. Necesitaba tiempo para pensar. Wesley dio un paso hacia ella, pero Maggie retrocedió ligeramente y él se detuvo, captando la señal. «Maggie, lo siento mucho», comenzó. «Lo que pasó ayer, no quería que te enteraras así». «¿Y cómo querías que me enterara?», preguntó ella, sorprendida de su propia calma. «¿En una carta? ¿Por teléfono? ¿O esperabas que nunca me enterara?». Wesley se pasó la mano por el pelo, sin saber qué responder. «No iba a decírtelo», admitió finalmente. «Fue un error, un momento de debilidad. No significaba nada». «Para ella sí que significó algo», señaló Maggie. «Y creo que para ti también. Si no, ¿por qué seguirías viéndola durante semanas?
Wesley se dejó caer en el sofá como si las piernas no le sostuvieran. «Estoy confundido», murmuró. Ella era diferente, brillante, atrevida, ambiciosa. Me hacía sentir importante. Maggie sintió un nudo en el pecho, pero no dejó que se le notara el dolor. «¿Y yo?», preguntó en voz baja. «¿Yo no te hacía sentir importante?». Wesley la miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Siempre has estado ahí, Max. Siempre me has apoyado. Pero en los últimos años nos hemos convertido en compañeros de piso. Tú hacías tus cosas y yo las mías. Dejamos de hablar de verdad». Había algo de verdad en sus palabras, y Maggie lo sabía. Su matrimonio se había convertido en una rutina. Habían olvidado lo que era ser una pareja, y no solo dos personas que vivían bajo el mismo techo. «Y en lugar de hablar conmigo sobre ello, decidiste buscar consuelo en otra mujer», dijo ella, con amargura en la voz. «No estoy orgulloso de ello», negó Wesley con la cabeza. «Cometí un error terrible. Pero, Maggie, te quiero, siempre te he querido. Darlene, ella no significa nada para mí». Maggie miró al hombre con el que había compartido casi 2 décadas y sintió una extraña distancia. Conocía cada rasgo de su rostro, cada entonación de su voz. Sabía que hablaba con sinceridad, o al menos eso creía él. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo miraba desde fuera y veía no solo a su marido, sino a un hombre con todas sus debilidades y defectos. «No sé qué decir, Wesley», dijo por fin. «No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Dame una oportunidad», suplicó él. «Danos una oportunidad. 18 años, Maggie. ¿De verdad estás dispuesta a tirar todo por la borda por un solo error?». Maggie cruzó la habitación y se sentó en un sillón frente al sofá. Necesitaba distancia física entre ellos para poder pensar con claridad. «No se trata solo de la infidelidad, Wesley», dijo lentamente. «Se trata de cómo te reíste con ella cuando me humilló delante de todos. Se trata de lo fácil que te resultó mentirme durante semanas. Se trata de que preferiste buscar una solución a nuestros problemas fuera de casa en lugar de hablar conmigo». Wesley bajó la cabeza. «Lo sé», dijo en voz baja, «y no tengo excusa. Pero, Maggie, la gente cambia. Yo puedo cambiar. Quiero cambiar. Por ti. Por nosotros». Maggie lo miró e intentó imaginar cómo podrían seguir adelante. ¿Podría olvidar alguna vez lo que había pasado? ¿Podría confiar en él cuando se quedara hasta tarde en el trabajo o saliera con sus amigos? ¿Podría evitar recordar el rostro de Darlene cada vez que lo mirara? «Necesito tiempo, Wesley», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora mismo». Él asintió rápidamente, con un destello de esperanza en los ojos. «Claro, claro, todo el tiempo que necesites. Puedo quedarme con Jim unos días, si quieres estar sola». Jim era su compañero de trabajo y amigo de toda la vida. Maggie pensó que Wesley probablemente le contaba sus aventuras. Esa idea le provocó una nueva oleada de amargura. «Sí, creo que será mejor», dijo ella. «Necesito espacio para pensar». Wesley volvió a asentir como si temiera que, si decía algo incorrecto, ella lo rechazaría definitivamente. «Recogeré mis cosas», dijo levantándose. «Y, Maggie, lo siento de verdad, más de lo que puedo expresar con palabras». Ella asintió en silencio, sin atreverse a hablar. Cuando Wesley subió las escaleras, ella se quedó sentada en el sillón, mirando por la ventana el día soleado que contrastaba tanto con su estado interior. Media hora más tarde, Wesley bajó con una pequeña bolsa de deporte. «Te llamaré mañana», dijo deteniéndose en la puerta. «Si no te importa». «Está bien», asintió Maggie. Él se movió incómodo en el umbral, como si quisiera decir o hacer algo más, pero luego simplemente asintió y se marchó. Maggie oyó el motor de su coche arrancar y luego el sonido se fue alejando poco a poco, dejándola en silencio en la casa vacía. No sabía cuánto tiempo había permanecido inmóvil, mirando al vacío e intentando entender sus sentimientos.
El sonido del teléfono la sacó de su letargo. «¿Hola?», respondió sin mirar la pantalla. «¿Maggie? Soy Edwin». Se enderezó en la silla, recordando de repente que él había prometido llamar. «Hola, Edwin. Solo quería saber cómo estabas», dijo él. En su voz se notaba una sincera preocupación. «Sinceramente, no lo sé», respondió Maggie. «Todo está confuso». «Lo entiendo», dijo Edwin. «¿Estás en casa? ¿Has hablado con Wesley?» «Sí, acaba de irse. Se va a quedar con un amigo por un tiempo». «Está bien que tengas espacio para pensar», comentó Edwin. «Escucha, sé que quizá no sea el mejor momento, pero ¿quieres comer conmigo hoy? Nada especial, solo algo ligero. Seguro que no te apetece estar sola todo el día». Maggie se quedó pensativa. Su primer instinto fue rechazar la invitación. Necesitaba pensar, aclarar sus sentimientos. Pero la perspectiva de pasar todo el día sola con sus pensamientos en una casa vacía le pareció de repente deprimente. «¿Sabes? Creo que es una buena idea», dijo. «De verdad que no debería quedarme sola». «Genial», dijo Edwin con alivio. «Pasaré a recogerte a la 1, si te parece bien. Nada formal, solo un lugar tranquilo donde podamos hablar». «Me parece bien», aceptó Maggie. «Te espero». Después de hablar con Edwin, Maggie subió, se duchó y se cambió de ropa. El vestido del día anterior, que hasta hacía poco le parecía tan bonito, ahora solo le traía recuerdos desagradables. Lo guardó en el fondo del armario. El día pasó volando. La comida con Edwin en un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad fue justo lo que necesitaba. Hablaron del pasado, de cómo había cambiado Fresno durante los años que él había estado fuera, de su trabajo en San Francisco. Evitaron deliberadamente el tema de Wesley y Darlene, y Maggie se sintió agradecida por ello. «¿Te acuerdas de cuando tu hermano y yo construimos aquella horrible pajarera en el patio trasero de tu casa?», recordó Edwin riendo. «Se derrumbó al cabo de 2 días». Maggie sonrió al recordar aquello. «Sí, mamá se quedó horrorizada. Tenía tantas ganas de atraer pájaros al jardín». Esos recuerdos de una infancia despreocupada la ayudaban a distraerse de los pensamientos pesados sobre el presente. Maggie se sorprendió a sí misma sonriendo más de lo que esperaba. Edwin siempre había sabido hacerla reír, incluso en los momentos difíciles. Después de comer, dieron un paseo por el parque, disfrutando del cálido día primaveral. Maggie sentía una extraña tranquilidad en compañía de Edwin. Él no le exigía que tomara decisiones, no la presionaba con consejos, simplemente estaba a su lado, dispuesto a escucharla si quería hablar y a guardar silencio con ella si no quería. «Gracias por este día», dijo Maggie cuando regresaron a su casa. «Ha sido curativo». Edwin sonrió. «De nada. Me alegro de haber podido ayudar, aunque solo haya sido para distraerte unas horas». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo algo, y luego añadió: «Sabes, siempre te he admirado, Maggie. Desde que éramos adolescentes, tu fuerza, tu bondad. Y ayer, durante la cena, me recordaste por qué». Maggie sintió que se le enrojecían las mejillas. No estaba acostumbrada a los cumplidos. «No me siento especialmente fuerte ahora», admitió ella. «Pero lo eres», dijo Edwin con convicción. «Créeme, la forma en que te comportaste ayer, cómo estás hoy, muchos se habrían derrumbado». Sus palabras tocaron algo muy profundo dentro de Maggie. Quizás tenía razón. Quizás era más fuerte de lo que pensaba. «Estaré en la ciudad 2 semanas más», dijo Edwin. «Si necesitas un amigo o simplemente compañía para almorzar, o lo que sea, aquí estoy». «Gracias, Edwin», le agradeció Maggie con sinceridad. «Significa mucho para mí». Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo. Maggie volvió al trabajo, donde la noticia de sus problemas con Wesley ya se había extendido de alguna manera. Sus compañeros fueron discretos, pero ella notaba las miradas compasivas y los susurros a sus espaldas. Wesley la llamaba todos los días,
tal y como había prometido. Las conversaciones eran breves e incómodas. Él le preguntaba cómo estaba, le decía que la echaba de menos, que pensaba mucho en ella. Maggie le escuchaba y le respondía educadamente, pero sentía que cada día la distancia emocional entre ellos aumentaba. Por las tardes solía quedar con Edwin. A veces cenaban en un restaurante, otras simplemente paseaban por la ciudad, recordando el pasado y hablando del futuro. Maggie se sorprendía a sí misma esperando con impaciencia esos encuentros. Junto a Edwin no se sentía como una esposa abandonada, sino simplemente ella misma. Margaret Hawkins, con sus pensamientos, sus sentimientos y sus sueños. El sábado, una semana después de aquella cena memorable, Wesley le pidió que se reunieran. «Tenemos que hablar en persona, Maggie», le dijo por teléfono. «No puedo seguir así. Necesito saber si tenemos futuro». Maggie sabía que tenía razón. No podía posponer la decisión eternamente. «De acuerdo», aceptó ella. «Ven mañana a las 2 en punto». Colgó el teléfono y sintió una extraña tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que quería. Al día siguiente, Wesley apareció a la hora acordada. Tenía mejor aspecto que la última vez que se vieron. Estaba bien afeitado y llevaba una camisa limpia que Maggie le había regalado una vez por su cumpleaños. «Hola», dijo él nervioso, de un lado a otro en la puerta. «¿Puedo pasar?» Maggie asintió y se apartó para dejarlo entrar. Entraron en el salón y se sentaron, Wesley en el sofá y Maggie en un sillón frente a él, manteniendo la misma distancia que la última vez. «¿Cómo estás?», preguntó Wesley. «Bien», respondió Maggie, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. «De verdad, bien». Wesley asintió, sin saber claramente cómo continuar. «Maggie, he pensado mucho en nosotros», dijo finalmente. «En lo que hice, en cómo lo arruiné todo. Sé que traicioné tu confianza y no tengo excusa, pero te quiero, siempre te he querido, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglarlo, lo que tú digas». Maggie lo escuchó, pensando que en otras circunstancias aquellas palabras quizá la habrían conmovido, pero ahora solo sentía una suave tristeza y un extraño alivio. «Wesley», comenzó cuando él terminó, «yo también he pensado mucho en nosotros, en cómo éramos y en cómo hemos acabado, y he comprendido algo importante». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Te agradezco los años que hemos pasado juntos. Hemos tenido muchos buenos momentos, pero últimamente simplemente coexistíamos, no estábamos juntos. Y quizá lo que le ha pasado a Darlene sea solo un síntoma, no la causa de nuestros problemas». Wesley se tensó y en sus ojos se reflejó la inquietud. «¿Qué quieres decir?» Maggie respiró hondo. «Creo que tenemos que separarnos, Wesley. No temporalmente, sino para siempre». Se hizo el silencio en la habitación. Wesley la miró con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que había oído. ¿Tú quieres el divorcio?», logró decir por fin. «Sí», dijo Maggie con firmeza. «Creo que será mejor para los dos». Wesley se puso de pie de un salto con el rostro desencajado por la desesperación. «No, Maggie, por favor, dame otra oportunidad. Cambiaré, lo juro». Maggie negó con la cabeza. «No se trata solo de ti, Wesley. También se trata de mí. Esta situación me ha hecho ver mi vida de otra manera, lo que quiero, y me he dado cuenta de que quiero más de lo que tenemos ahora». «¿Más?», repitió Wesley, con un tono de resentimiento en la voz. «¿Es por Edwin? Pasas mucho tiempo con él». «No es por Edwin», respondió Maggie con calma. «Es por mí. Quiero encontrarme a mí misma, descubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio. Quiero empezar una nueva vida». Wesley se dejó caer en el sofá con los hombros caídos. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «¿Es una decisión definitiva?». Maggie asintió. «Sí, Wesley, estoy segura». Hablaron durante aproximadamente 1 hora más, sobre cosas prácticas, la casa, las cuentas, los bienes,
sobre cómo seguirían adelante. Poco a poco, Wesley pareció aceptar su decisión. Al final de la conversación, parecía más abatido que enfadado o desesperado. «Siempre te querré, Maggie», dijo él, de pie en la puerta antes de marcharse. «Aunque tú ya no me quieras». «Yo también te querré siempre, Wesley», respondió ella con suavidad. «Pero de otra manera. Has sido una parte importante de mi vida y eso nunca cambiará». Cuando se cerró la puerta tras él, Maggie no sintió ni triunfo ni alivio, solo una tranquila tristeza por lo que había sido y una serena certeza de su decisión. Por la noche, Edwin la llamó. «¿Cómo ha ido la conversación?», preguntó con cautela. «Le he dicho que quiero el divorcio», respondió Maggie. Edwin se quedó callado, como si estuviera pensando en sus palabras. «¿Y cómo te sientes?». «Tranquila», dijo Maggie. «Triste, pero tranquila. Sabes, por primera vez en mucho tiempo siento que estoy tomando una decisión por mí misma y no por otra persona». «Me alegro por ti, Maggie», dijo Edwin con sinceridad. «No porque hayas decidido divorciarte, sino porque has encontrado la fuerza para hacer lo que crees que es correcto». Hablaron un poco más y, antes de despedirse, Edwin dijo: «Me voy a San Francisco dentro de una semana, pero quiero que sepas que siempre estaré ahí si me necesitas, y espero que podamos seguir en contacto». «Yo también lo espero», respondió Maggie. Después de hablar con Edwin, salió al patio trasero y se sentó en un viejo banco bajo un roble. La noche era cálida y el aire olía a jazmín. Maggie miró las estrellas que poco a poco iban apareciendo en el cielo oscuro y pensó en su vida. No sabía lo que le deparaba el futuro. Quizás una relación con Edwin, quizás una vida en soledad, quizás algo completamente diferente en lo que aún no había pensado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para elegir su camino.